Era octubre de 2015, un día frío de otoño, cuando John Brennan, director de la CIA, recibió una llamada extraña en su teléfono personal. Algo en el tono distante de la voz al otro lado le puso en alerta. Dudó un momento antes de responder, y cuando lo hizo, escuchó un saludo inquietante. «Hola, John Brennan». La calma con la que el extraño pronunciaba su nombre contrastaba con el nudo que se formó en su estómago. «¿Quién eres? ¿Cómo conseguiste este número?», preguntó con un tono que intentaba ser firme, aunque su mente ya trabajaba a toda máquina buscando una explicación. La respuesta lo dejó atónito. «Fue fácil, John. Muy fácil». El hombre al teléfono no parecía un bromista cualquiera. Su tono tenía un matiz de burla y control absoluto. «¿Qué quieres?», preguntó Brennan, midiendo cada palabra. «Quiero que Estados Unidos deje de bombardear el Medio Oriente», dijo la voz sin titubear. Pero no se detuvo ahí. «Ah, y también $5 billones. Algo simbólico, ¿sabes? Una muestra de buena fe». Brennan supo en ese instante que no era un simple intento de extorsión. Esto era algo más grande. Una amenaza directa contra la seguridad nacional. Mientras él trataba de obtener más información, el desconocido colgó sin previo aviso. A miles de kilómetros de distancia, en una pequeña casa de los Midlands occidentales en Inglaterra, un adolescente de 15 años colgó su teléfono con una sonrisa nerviosa. Craer, como se hacía llamar en el mundo digital, estaba eufórico. No podía creer lo que acababa de lograr. La adrenalina corría por su cuerpo, amplificada por el efecto de la marihuana que había estado fumando minutos antes. Lo que había comenzado como un experimento divertido con sus amigos se había convertido en un golpe cibernético a una de las instituciones más poderosas del mundo. Craer no estaba solo. Era el líder de un colectivo de hackers llamado Crackers with Attitude, CWA. Sus compañeros, igualmente jóvenes y desafiantes, habían encontrado un propósito común en el caos que podían desatar desde sus computadoras. Su lema era simple: ningún sistema es impenetrable, y los secretos no deberían existir. El grupo ya había hecho olas en el pasado, filtrando datos personales de agentes de la policía, el FBI y el Departamento de Justicia. Pero lo que acababan de hacer con Brennan era diferente. Era un acto que desafiaba abiertamente al poder de Estados Unidos. El inicio de Craer en el mundo del hacking había sido casual. Como muchos adolescentes de su edad, era curioso, rebelde y se sentía invencible detrás de una pantalla. Pero lo que lo diferenciaba era su habilidad para aprender rápidamente y su interés por las herramientas que podían romper barreras virtuales. Lo que comenzó como un simple intento de manipular videojuegos evolucionó a algo más serio cuando se dio cuenta del alcance que tenía la tecnología. Por pura coincidencia, se encontró en un foro privado donde miembros de Anonymous, el infame colectivo de hackers, compartían ideas y estrategias. Anonymous, en aquellos años, era una fuerza imparable. Sus acciones iban desde ataques dirigidos a gobiernos opresores hasta actos de simple trolling por diversión. Era un grupo descentralizado, sin líderes claros, pero con una misión implícita: demostrar que la información es poder. Para Craer, estos hackers eran más que un grupo, eran una inspiración. Desde su habitación, comenzó a diseñar sus propios ataques, aprendiendo de los métodos que observaba y adaptándolos con creatividad adolescente. Mientras tanto, en Estados Unidos, la llamada a Brennan había encendido todas las alarmas. Los equipos de ciberseguridad estaban trabajando frenéticamente, tratando de rastrear el origen de la amenaza. No era solo un ataque, era una declaración de guerra digital. Los datos que Kraka y su equipo habían conseguido eran comprometedores. Incluían detalles personales, números de contacto y documentos confidenciales. Algunos de estos archivos habían sido entregados directamente a Julian Assange, fundador de Wikileaks, quien no tardó en publicarlos, intensificando el escándalo. El grupo CWA no buscaba dinero realmente, buscaban atención. Querían que el mundo supiera que incluso los sistemas más protegidos podían caer ante un grupo de adolescentes con suficiente tiempo y determinación.
Cada ataque era una mezcla de activismo y entretenimiento. Aunque Kraka tenía sus ideales políticos, también disfrutaba del caos que generaban sus acciones. Era un juego peligroso, y lo sabía, pero eso lo hacía aún más emocionante. El impacto de sus acciones resonó más allá de lo que habían imaginado. Los medios de comunicación comenzaron a especular sobre la identidad de los hackers, llamándolos los nuevos Anonymous. Algunos analistas los describieron como genios adolescentes, otros como delincuentes en potencia. En los círculos de seguridad cibernética, eran un recordatorio brutal de que la tecnología siempre tiene un lado oscuro. Sin embargo, para Kraka y su equipo, cada titular era un trofeo, una validación de su poder. Kraka no podía prever las consecuencias que sus actos tendrían a largo plazo. Mientras se deleitaba con su triunfo desde la seguridad de su habitación, agencias de inteligencia de todo el mundo comenzaban a conectar los puntos. El anonimato que tanto valoraban empezaba a desmoronarse lentamente. Para ellos, este era solo el comienzo de una larga batalla entre la libertad digital y el control gubernamental. Sin embargo, en ese momento, Kraka estaba en la cima del mundo, un adolescente que había hecho temblar a la CIA con solo una llamada telefónica. Kraka, después de su espectacular hackeo a la CIA, no perdió el tiempo. Su hambre por aprender crecía con cada línea de código que escribía y cada firewall que lograba penetrar. Pasaba noches enteras explorando servidores aleatorios, empujando sus límites para ver hasta dónde podía llegar. No era solo el desafío lo que lo motivaba, era la sensación de poder absoluto al controlar sistemas que otros creían invulnerables. Sin embargo, tras pasar un tiempo observando los chats de Anonymous, se dio cuenta de que la mística del grupo estaba comenzando a desmoronarse ante sus ojos. Anonymous, que una vez había sido su inspiración, ahora le parecía un nido de problemas. Había agentes infiltrados por todas partes, arrestos constantes y una paranoia colectiva que hacía imposible confiar en alguien. Las tensiones internas habían llevado a miembros a doxearse mutuamente, y su éxito masivo había atraído una atención mediática que les atribuía a acciones de otros grupos más sofisticados. Kraka lo consideraba un caos incontrolable. Decidió buscar alternativas, y fue entonces cuando encontró a un grupo llamado AnonSec. AnonSec no solo era una bifurcación de Anonymous, sino también una declaración de independencia. Su filosofía era diferente: menos ruido, más impacto. Las operaciones de AnonSec variaban desde campañas políticas hasta acciones que, en sus propias palabras, se realizaban por diversión. A diferencia de los métodos más caóticos de Anonymous, AnonSec contaba con herramientas más avanzadas, incluyendo un botnet masivo bajo su control. Para Kreer, este grupo era un campo de entrenamiento ideal. El botnet de AnonSec era un arma formidable. Consistía en miles de computadoras infectadas que podían ser utilizadas para propagar malware o lanzar ataques de denegación de servicio. Kraka, intrigado por su potencial, comenzó a explorar los sistemas comprometidos por la red. Fue entonces cuando tropezó con algo que cambió su perspectiva: un servidor perteneciente a una prestigiosa universidad médica en Canadá. Mientras navegaba por los archivos, encontró los registros financieros de los estudiantes y al final de la lista, un botón que decía: eliminar todo. La tentación era irresistible. Los montos adeudados por algunos estudiantes eran astronómicos, con cifras que superaban los $100,000. Kraka sabía que, con un solo clic, podría borrar las deudas de cientos de personas. Podía imaginar el alivio que sentirían aquellos atrapados en un ciclo interminable de deudas. Sin pensarlo dos veces, activó el comando. Desde su teclado, envió todos esos registros al olvido digital, destruyéndolos sin dejar rastro. Lo que otros habrían considerado un delito, para él, era un acto de justicia. Este éxito inesperado marcó un punto de inflexión. Kraka comenzó a ver el hacking no solo como un desafío técnico, sino como una herramienta para el cambio social. Su siguiente objetivo lo encontró al enterarse de una práctica perturbadora que ocurría en Dinamarca,
el turismo de bestialidad. Activistas locales habían intentado durante años exponer este oscuro negocio, pero sus esfuerzos no habían logrado suficiente atención. Kraka y sus compañeros de AnonSec decidieron intervenir. El primer paso fue atacar la página web oficial del gobierno danés. En un acto audaz, reemplazaron su contenido con un mensaje que exponía la permisividad de las autoridades hacia los burdeles de perros. A esto le siguieron ataques dirigidos a sitios web asociados con esta industria, dejándolos inoperativos. En paralelo, compartieron evidencia gráfica en redes sociales, generando una ola de indignación global que los medios no pudieron ignorar. Las acciones de AnonSec lograron lo impensable. Bajo presión pública, el Parlamento danés se vio obligado a discutir el tema, y en abril de 2015 se aprobó finalmente una ley que prohibía la bestialidad. Kraka, aunque satisfecho con el resultado, comenzó a notar un patrón frustrante. Los medios seguían atribuyendo las acciones de AnonSec a Anonymous. Para él, era como ver a alguien más recibir los aplausos por tu obra maestra. Mientras seguía mejorando sus habilidades, Kraka también se adentró en el mundo de las criptomonedas. Fue uno de los primeros en adoptar Bitcoin, acumulando más de 1000 monedas digitales cuando aún eran un concepto novedoso. Las almacenaba en un disco duro escondido en su habitación, ajeno al hecho de que, en unos años, su valor se dispararía a decenas de millones de dólares. Aunque veía el potencial financiero, para Kraka, las criptomonedas representaban algo más. Una forma de escapar del control gubernamental. Kraka estaba en la cúspide de su carrera como hacker, pero también caminaba sobre una cuerda floja. Cada ataque exitoso atraía más atención hacia él y su grupo. La sensación de invulnerabilidad que había sentido al principio comenzaba a desvanecerse, reemplazada por una creciente paranoia. Sabía que las agencias de inteligencia estaban cada vez más cerca, pero para alguien como él, el riesgo era parte de la emoción. Desde su perspectiva, no era solo un hacker, era un agente del caos con una misión: demostrar que nadie está a salvo en un mundo interconectado. A medida que Default ascendía como un hacker infame, se daba cuenta de que sus acciones no pasaban desapercibidas. Sabía que había despertado el interés de poderosos enemigos y la paranoia comenzó a consumirlo. Implementó medidas extremas de seguridad, evitando su propio Wi-Fi y utilizando una antena parabólica para conectarse a una red gratuita de un restaurante a casi 1 kilómetro de distancia. Todo su tráfico pasaba por Red Store, y cada dispositivo que usaba estaba protegido con múltiples capas de cifrado. Encender su computadora era un proceso que requería 30 minutos solo para descifrarla. Sabía que un solo error podría significar su fin. A pesar de su precaución, no podía ignorar el riesgo creciente. Default no confiaba en nadie, ni siquiera en los hackers con los que colaboraba. Su obsesión por la seguridad lo llevó a borrar cada registro de sus actividades después de cada operación, y evitaba discutir detalles sensibles incluso en chats encriptados. Pero en el fondo, sabía que todo esto tal vez no sería suficiente. La persecución de las agencias de inteligencia era incansable, y Default era consciente de que su tiempo se estaba agotando. Mientras Default endurecía su defensa, otro individuo, Edward Snowden, preparaba una revelación que sacudiría al mundo. Este contratista de inteligencia estadounidense descubrió un programa masivo de vigilancia global que comprometía la privacidad de prácticamente cualquier persona con acceso a un dispositivo electrónico. Torturado por su hallazgo, Snowden tomó la difícil decisión de exponerlo, consciente de que lo perdería todo: su hogar en Hawái, su novia y su lucrativo salario. Para escapar, alegó problemas de salud y huyó a Hong Kong, donde se reunió con periodistas y comenzó a filtrar documentos clasificados. Las revelaciones de Snowden inspiraron a Default, quien veía el sistema de vigilancia global como una amenaza directa a la libertad. Decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Conoció a un joven hacker británico apodado Kraka, quien dirigía un grupo llamado Crackers with Attitude, CWA. Kraka
apenas un adolescente, ya había comenzado a exponer a altos funcionarios de inteligencia estadounidense. Cuando Default vio cómo Kraka hackeaba el correo de James Clapper, director nacional de inteligencia, y redirigía sus llamadas al movimiento Free Palestine, supo que debía unirse. La colaboración entre Default y Kraka fue explosiva. Su objetivo era John Brennan, director de la CIA. Usando técnicas de ingeniería social, Kraka se hizo pasar por un técnico de Verizon para obtener acceso a la cuenta telefónica de Brennan. Con suficiente información personal, lograron acceder a su correo electrónico privado, donde encontraron documentos clasificados y correspondencia sensible. Entre los archivos, había directrices para operaciones de tortura y estrategias de intervención en el Medio Oriente. El siguiente paso fue inevitable. Filtraron los documentos a Wikileaks. Julian Assange, intrigado por la magnitud de la información, los publicó, generando un terremoto mediático. Los detalles revelados no solo dañaron la reputación de Brennan, sino que también costaron a la agencia más de $1 millón en daños, incluyendo el reasentamiento de agentes encubiertos. Para Default y Kraka, esto no era solo una victoria técnica, sino una declaración de que nadie, ni siquiera los más poderosos, era intocable. Mientras la CIA lidiaba con las consecuencias, Default y su grupo intensificaron sus ataques. Empezaron a apuntar a otros funcionarios de alto rango, recopilando información personal y filtrándola al público. Cada nuevo hack era un golpe directo al sistema, exponiendo no solo la incompetencia de seguridad, sino también las sombras de sus operaciones. Sin embargo, esta visibilidad también incrementó la presión sobre Default. Los gobiernos ya no lo veían como un simple hacker. Ahora era un enemigo público. En un giro inesperado, las operaciones de Default comenzaron a caer bajo un escrutinio más intenso. Las agencias de inteligencia internacionales colaboraron para rastrear sus actividades. Aunque él continuaba moviéndose en las sombras, un error mínimo lo traicionó. Una red Wi-Fi desprotegida en una cafetería cercana fue suficiente para triangular su ubicación general. Sin saberlo, Default ya no estaba tan protegido como pensaba. Cuando finalmente llegó el día, Default fue sorprendido en su apartamento, rodeado por equipos de operaciones especiales. Su paranoia lo había preparado para este momento, pero no podía evitar la sorpresa de ver cuán cerca lo habían seguido. Mientras era escoltado fuera de su hogar, las cámaras captaron a un hombre que alguna vez había desafiado al sistema y que ahora enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Aunque Default perdió su libertad, sus acciones habían dejado una huella indeleble. La información que ayudó a filtrar y las operaciones que lideró obligaron al mundo a cuestionar las prácticas de vigilancia y el abuso de poder. A pesar de su caída, su legado como uno de los hackers más intrigantes y polémicos de su era estaba asegurado. El fin de la operación llegó de manera inesperada cuando uno de los hackers, joven y confiado, cometió un error crucial. Durante una conversación en línea con un supuesto amigo, reveló detalles comprometedores sobre sus actividades. Sin saberlo, esa persona estaba cooperando con las autoridades, quienes usaron la información proporcionada para rastrearlo. Lo que había sido una operación cuidadosamente protegida quedó expuesta por una simple traición. Las fuerzas del orden no tardaron en localizar su ubicación y en un operativo rápido arrestaron al joven. Este desliz, una pequeña muestra de confianza mal colocada, marcó el fin de su carrera como hacker y selló su destino legal.